Bueno, supongo que ya podemos ir arrancando. Espero que se pueda guardar bien esto. Ya no tengo internet muy bueno. Pero bueno, vamos a ir haciendo algunos anuncios nomás. Ya están colgados los ejercicios del nuevo laboratorio. Están en el aula virtual y están en el repo de GitHub con los datos correspondientes. Si revisan GitHub de vuelta van a ver que hubo un poco de reordenamiento de los archivos porque ya se había puesto un poquito pesada la cosa. También pueden ver el PDF del parcial ahí. Eh, lo que vamos a hacer hoy, o por lo menos vamos a arrancar con resolver el parcial. Yo voy a hacer el ejercicio 1, María va a hacer el 2 y Nico va a hacer el 3. Y después, si hay tiempo, que creo que algo de tiempo va a haber, vamos a hacer un poquito del práctico nuevo. Como siempre, cualquier consulta que tengan la ponen directamente en el chat. Vamos a arrancar. Voy a compartir la pantalla. Para hacer el ejercicio 1, lo que nos preguntaban era, define la sucesión de Fibonacci como una secuencia infinita de números enteros, tal que f en 1 es igual a 0, f en 2 es igual a 1, y después de eso, f en n es la suma de los dos números anteriores. La idea del ejercicio era crear una función que se llama Fibonacci, que recibe un número entero n y devuelve una lista con los primeros n elementos de la sucesión de Fibonacci. Si van... he visto algunos temas con la resolución del ejercicio, desde gente que quiso usar la función exacta de la sucesión de Fibonacci, que si van a Wikipedia directamente, les pongo el enlace arriba. Ahí en ese link de Wikipedia van a poder ver que hay una fórmula explícita que está relacionada justamente con lo que es la proporción áurea. Y si se fijan bien, el elemento n se define como 1 sobre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n menos 1 sobre raíz de 5 por 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n. Recuerden que, como habíamos hablado la vez que estábamos haciendo el ejercicio de buena y mala, recuerdan de cómo encontrar raíces, es que cualquier cosa que hagamos en la que hagamos restas, divisiones y sumemos y elevemos a la n, vamos a incurrir en errores. Entonces, si tratamos de hacer algo con una fórmula exacta, en Python eso no nos va a andar muy bien. Déjenme ver si encuentro un ejemplo. Debería tener uno a mano. Bien. Si defino a Fibonacci de esta forma, recuerden que primero deberíamos importar algunas funciones. Y ahora defino Fibonacci de esta manera. Voy a poner lo que habíamos visto recién. 1 sobre raíz de 5 por... Esto es un poco más complicado.
sobre 2, todo elevado a la n, menos 1 menos de 5 sobre 2 elevado a la n. Esto debería estar envolviendo todo. Y ahora defino a esto como la parte entera de S. Esta va a ser nuestra función generadora. Entonces le vamos a poner otra cosa. Me estoy olvidando alguna paréntesis probablemente. Está sobrando una. Bien, entonces ahora defino Fibonacci utilizando este generador. Comienzo con una lista vacía. Entonces para ahí en el rango, vamos a poner x en el rango de n. Recuerden que ahora lo que tenemos que hacer es empezar de 1 en adelante, por lo tanto hay que sumar 1 acá. Y al final, ups, regresamos S. Y entonces en este caso, Fibonacci en 0, anda bien. Fibonacci en 1 me rompe, porque no tenía F, sino que tenía que usar gen. Vamos de vuelta a probar. Fibonacci en 1 me devuelve 1. ¿Está bien eso? No está bien eso. Ah, bien, está faltando algo acá. Ah, claro, porque está definida de esa forma. Bueno, ah, sacando de lado eso, lo que podemos hacer acá es, si n es igual a 0, vamos a definir S como 0. Si S es igual a 1, vamos a devolver, eh, a regresar S, y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo dejamos así, y esto debería funcionar. Bueno, disculpen. Está faltando algo acá. Manda un comportamiento medio raro. Ahí la condición hay que chequear es con N, no con S. Ah, gracias, Nico. Ahora sí, esto debería funcionar. Eh, Esto entonces debería estar andando bien. Sí. Ah, pasa que lo estoy haciendo 2 veces. Entonces esto podría funcionar sin el if.
No, todavía no, sí. Probablemente con esto ande. Bien, parece que anda. Bien, entonces, en este caso, usando esa función, van a ver que al principio medio que parece tener un comportamiento bastante esperado. Y algo bueno que tiene esto es que es bastante rápida de encontrar cada uno de los elementos de la asociación. Si entonces yo pido Fibonacci de 100, me la genera bastante rápido a la lista. Eso es algo muy bueno que hay en contra de algo del estilo de una definición recursiva, ¿sí? Si ustedes realizan una definición recursiva y además agregan un if en cada fila, la función va a evaluar el if de forma exponencial, porque para cada elemento de la lista va a estar evaluando una cantidad de ifs igual a el número por todas las veces anteriores que viene evaluando, ¿sí? ¿Cuál es el problema con este tipo de formulaciones? Es que probablemente acá le vamos a pifiar. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que le estamos pifiando? Podemos hacer un programita. Eh, Vamos a guardar esto acá en una lista, se llama números. Entonces, lo que puedo decir es para i, para índices, en. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer la lista de números y fijarnos si realmente cada elemento es la suma de los dos anteriores. Entonces vamos a ir desde range. Recuerden que no podemos hacer nada con los primeros dos elementos, entonces vamos a arrancar desde 2 hasta esto. Y déjenme revisar si está faltando algo. Si nosotros empezamos así, vamos a hacer el chequeo siguiente. Si números en el elemento i de x es distinto de números en i de x menos 1 más números en i de x menos 2, vamos a imprimir en pantalla error en el índice tanto, número tanto. Y vamos a poner el índice i de x y números en i de x. Y si se fijan, a partir del número 72 en adelante, empezamos a tener errores justamente por esta fórmula que hicimos. Si se fijan, en realidad, no siempre tira error desde 72 en adelante, ¿no? Es como que tiene algo de suerte. Por ejemplo, en el 74 o en el 75 funciona bien, pero de ahí en adelante se vuelve bastante errático el comportamiento. Es como que es muy difícil con la fórmula exacta definir bien a la función. Una forma de hacerlo, que capaz que es más o menos eficiente, creo, y que justamente no vamos a incurrir en estos errores, podría ser la siguiente. Claramente hay más de una forma de hacerlo, pero hay que tener ojo cuando incurrimos en problemas numéricos. Podemos definir a Fibonacci de la siguiente forma. Fibonacci de n. Empezamos nuestra lista de números. Sí, n es mayor o igual que 1.
Recuerden que acá a nosotros no nos interesa mucho si es o no un entero, pero lo que podemos hacer también es preguntarle al número que ingresamos si es un entero. ¿Sí? Podemos hacer un assert acá como hicimos la vez pasada. IsInstance. La función isInstance lo que hace es revisar si lo que yo pongo del lado izquierdo es del tipo de lo que yo tengo acá en el lado derecho. ¿Sí? Y assert lo que hace es, si esto no es verdad, o sea, si lo que yo puse acá no es verdad, cortamos todo. Y puedo escribir un mensaje. Voy a pedir ingresar un entero. Al menos vamos a chequear con eso si es un entero. Después, si es negativo, no podemos hacer otro assert y nos podemos poner un poco más hincha con ese sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es, si n es mayor o igual que 1, a la lista de números le ponemos un 0. Si n es mayor o igual que 2, a la lista de números le agregamos un 1. Y de ahí en adelante, si n es mayor o igual que 3, para índice en el rango de 2 hasta n, a la lista de números le agregamos números en el índice menos 1 más números en el índice menos 2. Y después de esto regresamos números. ¿Qué tiene de más o menos bueno esto? Es que si el número es 1, va a pasar por acá, va a ser solamente esto y vamos a tener el resultado correcto. Si el número es 2 o mayor que 2, siempre va a ir pasando por acá. Mayor o igual que 2, perdón. Y si ya es mayor o igual que 3, va a ser el primer paso, va a ser el segundo paso y va a terminar hasta llegar hasta el final. Entonces, vamos a ver si esto anda bien. Probablemente me está faltando un paréntesis y arriba. Bien. Entonces, a ver si esto funciona. Fibonacci de 1 debería ser 0. Fibonacci de 2 debería ser 1. 0, 1. Fibonacci de 3. Fibonacci de 4. Fibonacci de 5. Fibonacci de 100. Lo bueno que tiene esto es que se calcula bastante rápido la lista de números. Lo que podemos hacer de vuelta era lo que habíamos revisado antes. Chequear si lo que estábamos escribiendo estaba bien. Entonces, según lo que escribimos acá, esto va a saltar si no está bien calculado. Entonces corro este pedazo de código y no pasó nada. O sea que está todo en orden. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio? Bueno, parece que no hay. Entonces pasamos al otro ejercicio. Mari, cuando quieras. Sí, ¿cómo andan? Bueno, comparto pantalla. Sí, como para recordar el ejercicio 2. Sí, nos daban una función, el logaritmo de x menos 1 sobre x, y nos pedían calcular la raíz de la función usando el método de Newton, que ya lo teníamos programado en el práctico 2. Y después en el punto B nos piden una pequeña modificación de ese método para transformarlo en el método de Stephenson, que como muchos observaron, este método ya no usa la derivada de la función, ¿sí? Como en el caso de Newton. Entonces vamos a hacer primero el punto A. Tengo el método de Newton. Bien,
tengo el archivito rNewton, como lo habíamos llamado. Entonces importo rNewton, ¿sí? Y ahora lo que podemos hacer es crear una función lambda, ¿sí? Con la función logaritmo de x menos 1 sobre x y la derivada de la misma. Podemos llamarla func. Vamos a necesitar para el logaritmo importar la librería math. Entonces importamos math y tenemos nuestra función, va a ser una función lambda en la variable x, y es math.log de x menos 1 sobre x, acá hace falta paréntesis, y la derivada de la función, que es 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Esa va a ser mi función. Entonces, si yo le evalúo, por ejemplo, en 1, tengo el valor de la función menos 1 y el valor de su derivada. Ahora bien, si aplicamos entonces el método de Newton con valor inicial 1.4, 100 el número máximo de iteraciones y una tolerancia del orden de 10 a la menos 6. Recuerden que nuestro Newton, ¿sí?, tiraba el histórico de puntos que generaba el algoritmo y el histórico de los valores funcionales en esos puntos. Entonces tenemos el histórico de los valores de x, histórico de f de x, y tenemos de rNewton, ¿qué cosa escribí? rNewton, tenemos la función que acabamos de definir, el punto inicial, 1.4, después la tolerancia, ¿sí?, 1 por e a la menos 6, y el número máximo de iteraciones, 100. ¿Sí? Entonces esto nos devuelve, esta vendría a ser la raíz, ¿sí?, que estamos buscando, y el histórico de los valores de la función, ¿sí?, ya habiendo alcanzado la tolerancia dada. ¿Sí? Entonces esto es para el punto A. No, Bien, el punto B ahora sí nos pide modificar este algoritmo para llegar al método de Stephenson. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, sacamos este y control C, control V. Bien, entonces fíjense que algo importante es lo que les había mencionado antes, que ya no necesitamos la derivada de la función, ¿sí? Por lo tanto, una de las primeras modificaciones que podemos hacer es o dejar el df, pero como no lo vamos a usar, directamente podemos poner un guión bajo, ¿sí? Eso nos dice que no nos va a tomar la segunda salida de la función, sino simplemente la primera, que es el valor funcional. Después fíjense también, una modificación que debemos hacerle es que ahora esta formulita para calcular el xn más 1, bueno, usa el xn, pero además usa la función evaluada en xn y la función evaluada en xn más f de xn, ¿sí? Entonces ahora son dos valores que necesitamos calcular. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular esto y... Bueno. Vamos a llamarlo f guión, ¿sí? Acá un guioncito porque tampoco necesitamos la derivada de la función, y va a ser la función evaluada en el x0 más el más f, ¿sí? Que f es la función en x0.
Antes que me olvide, le vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Es rstef. Habíamos pedido que se llame la función. Bueno, y esto sí lo vamos a... Pero, che, no me está... Bueno, entonces tenemos el histórico de X y el histórico de los valores de la función. Van a ser, bueno, el X0, ¿sí? Y el valor de la función. Bueno, esto ya, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si la derivada en el punto era igual a 0, entonces no tenía que seguir el algoritmo, ¿sí? Por lo tanto, esto, como no usamos derivada en este caso, no hace falta. Esto ya lo borramos, ¿sí? Y ahora tenemos, como antes, para acá igual a 0, esto lo mantenemos, ¿sí? Mientras el valor absoluto de f sea mayor o igual que el error y k sea menor que el máximo número de iteraciones, ahora vamos a modificar esto de acá, ¿sí? Estoy teniendo un problema con la tabulación, más o menos ahí. Bueno, entonces tenemos que xn es x0 menos, si recordamos acá, fíjense que es la función elevado al cuadrado dividido a esta función que nosotros llamamos función guión bajo menos f, que es el valor de la función en el x0 en este caso. Entonces vamos a tomar el valor de la función al cuadrado dividido a el valor de la función en el iterado k más f en ese punto y le vamos a sumar el valor de la función. Perdón, resta. Aquí, resta. Perfecto. ¿Sí? Entonces acá, bueno, recuerden que otro de los motivos por los cuales parábamos es si ya el paso era demasiado chico, mucho menor que el error, entonces decíamos que el paso es muy pequeño y directamente nos devuelva el valor de la función. ¿Sí? Definimos el x0 nuevamente como el x nuevo. ¿Sí? Acá de vuelta ya no necesitamos el valor de la función en la derivada. Tenemos que calcular ahora lo que llamábamos f-, que es el valor de la función en el x0 más f, que lo acabamos de calcular, y guardábamos en el histórico de los puntos generados y de los valores funcionales. ¿Sí? Bueno, después acá actualizamos el contador y pedimos que nos devuelvan el histórico de los puntos. Vamos a ver si no nos tira ningún error. Aquí acá era, voy a poner R de Steph. Y vamos a ver si funciona. Si vamos a utilizar la misma función, vamos a importar entonces R. Bien, algo que no le gustó, sí, la indentación. Bueno, esto ya no. Bien, este está.
Esto está bien. Ah, no, ¿esto qué pasó acá? No, este está de más. Sí, es la función al cuadrado dividido a f guión menos f. A ver si ahora no nos tira error. Ok. Entonces importamos r, f y espacio. Bueno, me sigue tirando el mismo problema. Bueno, esto tampoco está. Ahí está. Bueno, ahí creo que debería funcionar. R, Steph, pucha, no. De vuelta, no le gusta. No me pasa por usar un editor de texto tan malo. No, pero inconsistencia del uso de tab y espacios. Ok. Bueno, vamos a ver si ahora mejora esto. Ok, bien, bueno, por lo menos ya el problema es en otro lado, en la línea 15, sí, va a pasar lo mismo. Aquí. Vamos a importar de vuelta. Y no, sigue tirando el mismo problema. Fíjate en el HF, justo después del HX. Sí. Ah, Ah, en este, acá. PNF, bueno, a ver si ahora funciona. Uy, cualquier cosa. No. Bueno. a ver. HX, HF. Esto está. Igual el K más igual 1 debería ir tabeado, ¿no? Adentro del while. Sí, así. Pero sí, el problema igual debe estar en las otras líneas. Sí. Habría que volver para atrás y tabear de vuelta todo. Sí, no creo que mejore. ¿Te deja usar el buscador del editor para buscar espacio a espacio? Capaz así encontrás dónde están los no tabs. Mm, no. No sé. No, bueno, voy a tener que volver a intentar todo. No sé si querés seguir vos, Nico. Yo ya arreglo esto. Porque encima no es el mejor editor. Tengo que hacerlo todo de vuelta. Bueno, era Dale. Para no, bueno, para no hacerles perder más tiempo, ya en un ratito arreglo esto y cuando Nico termine, seguimos con esta parte del práctico. si yo empiezo a compartir pantalla. Ah, está, a ver. A esto. Sí. Ah,
El camas. Ahí se ve. Sí. Sí, bien. Bueno, a ver, veamos el 3. Entonces, había que crear una función. Esperen que siento eco. Ahí está. Crear una función de error coseno que estime el error máximo de aproximar la función coseno usando un polinomio interpolante. La función se interpolará en el intervalo AB. N es la cantidad de puntos interpolantes del intervalo. ¿Cuál era un poco la idea de este ejercicio? Si vamos al teórico, en el teórico sobre polinomios interpolantes había un apartado, digamos, sobre el error y un teorema que da una fórmula para acotar el error. Entonces la idea era un poco usar esta fórmula para estimar ese error. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Em, mm, ¿Dónde está? Acá. Bien, entonces, dar una función error coseno que necesita IN y estima el error máximo. Entonces esto va a devolver algún error. Bien. Se va a interpolar en el intervalo AB. Eso creo que... Sí. Pongámosle los nombres. Bien. Entonces el error cometido al interpolar en un punto X, está bien, esto es la diferencia entre el valor interpolado y el valor real de la función, tiene esta pinta. Pero fíjense que como esto tiene que ver con el teorema del valor medio, bueno, por ahí estaba. Me dice que hay un zeta que no conozco, que depende del X adentro de este intervalo a donde pasa exactamente esto. Entonces, como no lo conozco, tengo que ver, básicamente para cada valor posible de este zeta, cuánto vale esto y cuál es el valor máximo que va a tomar. Esa es como la idea siempre de estimar errores y hacer que ese valor máximo sea pequeño. Entonces el valor real va a ser pequeño porque va a ser más chico que el valor máximo. Bien, y lo que entra en juego acá es n más 1 factorial, la derivada evaluada en ese zeta y esta productoria. Vamos a ir escribiendo algunas cosas. Entonces, déjenme escribir así nomás algunas cosas. Vamos a tener esa derivada, f n más 1, esa derivada, valor en algún lado. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener esa productoria. Y todo eso va a estar dividido por ese factorial. Bueno, ese factorial lo podemos resolver rápido. Podemos format import factorial
Y es el factorial de n más 1, donde n más 1 es la cantidad de puntos. ¿Está bien? Y en nuestra función error, n es la cantidad de puntos. Entonces, lo que va en factorial es la cantidad de puntos, o sea, en este caso, n. Bien. Entonces ahí tenemos esa parte. Esta parte de acá, ¿qué pasa con esa productoria? Esa productoria depende del valor de x. Y yo quiero acotar este error en todo el intervalo. Entonces lo que puedo hacer es ver qué número acota a todos estos por igual. ¿Está bien? Una manera de acotarlo grosera, es decir, esto que está acá adentro es más chico que a menos b. ¿Está bien? Porque a menos b es el largo total del intervalo, estos dos están adentro, entonces la distancia entre estos dos es más chica que el tamaño del intervalo. Eso se puede mejorar un poquito más diciendo que además de estar, a ver, no, eso creo que es lo mejor que se puede hacer. Se puede mejorar después de eso, pero entonces cada uno de estos es más chico que a menos b, que el valor absoluto de a menos b, o de menos a. Y los estamos multiplicando desde 0 hasta n, o sea, n más 1 veces, o sea, la misma cantidad de veces que el factorial, así que podemos hacer esto a la n. Entonces, esa es una cota para esta productoria. Y nos falta ver el tema de la derivada. ¿Qué pasa con el tema de la derivada? Que justo la función que nos piden interpolar es coseno. La derivada del coseno es menos seno, y el valor absoluto de menos seno en cualquier lado siempre es más chico que 1. O sea que todo esto se puede acotar con 1. O sea, se puede sacar de acá. ¿Está bien? Entonces esa es una forma de acotar el error. Esa es una cota para el error bastante grande, pero cota al fin. O sea, esto nos garantiza que el error cometido por la interpolación en n puntos es menor que esto. Entonces podemos guardar esto. Y en el B me dice encontrar mediante un bucle que comience en 2 la cantidad de puntos que se necesitan para que el error sea menor que eso. Entonces la idea es usar la función que acabamos de hacer. Entonces podemos hacer from 3a. Nos traemos la función. ¿Qué más queremos? Vamos a empezar en 2. El error que queremos... Bien, todavía no. El error lo vamos a ir calculando con esta función. ¿Está bien? Error cos. ¿Qué más? Nos dice en el intervalo 0,1, o sea que esto hay que darle de comer 0,1 y la cantidad de puntos en la que queremos dividir el intervalo. Y queremos que el error sea menor que 10 a la menos 6. Entonces podemos hacer eso con un while y decir, mientras el error sea más grande que 10 a la menos 6, quiero agregar puntos. Y calcular de nuevo el error.
Entonces, arranco en 2, calculo ese error y empiezo a preguntar, ¿es más chico, digamos, menor o igual que 10 a la menos 6? Si no, agrego un punto, calculo de nuevo el error y repregunto. Y podemos poner al final un print si queremos. La cantidad de puntos necesaria es esta. Es n. Y vamos a ver si esto funciona. Bueno, esa es la cantidad de puntos necesaria. Eso era más o menos la idea del 3. ¿Por qué es n no n más 1? Por cómo está redactado. Eso hay que tener mucho cuidado siempre cuando uno copia fórmulas, en general, cuando está leyendo un teórico o Wikipedia, de qué significa cada cosa. En el contexto de este teorema, que es de donde sacamos esta fórmula, la n a la que hace referencia es el grado del polinomio. ¿Está bien? Entonces, como es el grado del polinomio, no es la cantidad de puntos. ¿Está bien? Eso, bueno, si repasan releen un poco ahí lo de arriba, como viene hablando, siempre n es el grado del polinomio y vas viendo que para un polinomio de grado n hacen falta n más 1 puntos. Entonces, en este contexto n es el grado del polinomio, que es distinto a la cantidad de puntos. Y en el contexto del ejercicio, se pide hacer esa función donde n es la cantidad de puntos. Entonces este n no es el mismo que el del teórico y hay que tener eso en cuenta a la hora de escribir nuestras funciones. O sea, digamos, hay que leer las fórmulas con lo que significa cada cosa, no la letra que aparece. O sea, en este caso, lo que se hace factorial acá es la cantidad de puntos. Entonces yo leo esta fórmula que me dice es 1 sobre la cantidad de puntos factorial por la derivada de la cantidad de puntos veces, y esta es una productoria también de la cantidad de puntos, y, y después uno lo traduce de nuevo a letras. ¿Se entendió más o menos? Ok. No sé si quieren consultar otras cosas del parcial. O de algún laboratorio. ¿Alguien pudo empezar a hacer algo del laboratorio nuevo? Bueno, parece que no. A ver, vamos a ver si le pegamos una revisada al menos. El nuevo práctico. Paso el link por acá también. Bueno, en el nuevo práctico vamos a hacer regresiones.
Les pedimos usar las funciones que ya están armadas, así que no hay que hacer nada desde el principio. Excepto creo en el 1A. Parece que tenemos algunos problemas técnicos. A ver. Nico, vos que estás compartiendo pantalla, ¿podés poner el práctico? Ah, justo dejé de compartir. Ah, ¿y por qué la estoy viendo? Capaz demora internet. Bienvenido al tercer mundo. Eh. A ver, ahí comparto. Ahí creo que se puede ver. Vamos a hacer un repaso más o menos de lo que sería el laboratorio 4. Creo que se puede hacer. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ya estarían acostumbrados al uso de la función loadText de NumPy cuando hicimos el ejercicio de las temperaturas. Entonces para eso luego hay que leer los datos almacenados y hay que usar las fórmulas para ajuste lineal por cuadrados mínimos. No tienen, no hay ningún problema en que usen funciones de NumPy, cualquiera que vean necesaria. Y básicamente todos los ejercicios son del mismo estilo. Quizá, bueno, en el ejercicio 3 van a necesitar algo más de creatividad, digamos, a partir de lo que ya han aprendido en el práctico, probablemente. Y el cuarto es un ejercicio que encontramos que se puede usar con datos reales y ya más del momento, en el que hay que hacer un ajuste por una curva exponencial a los datos del coronavirus de Italia. Si se fijan, a ver dónde los tenemos. Los datos están en el repositorio. Si acceden acá, a la parte de datos. Así que acá van a tener el datos 1A, 3A, 3B y CSV. Si intentan leer este archivo, el .dat, van a ver que está creado con un formato medio raro, pero NumPy no tiene ningún problema para leerlo. Está hecho para leer arreglos que se hayan hecho con Octave o con MATLAB. Y el otro conjunto de datos del COVID en Italia tiene esta forma, que también van a poder leer con low text sin dramas. No sé si quieren que hagamos algún ejercicio. Bien, vamos a ver si podemos arrancar con alguno. Vamos de vuelta.
al 4. Práctico 4. Usando el comando loadtext de Python, leer los datos almacenados en el archivo datos1a.dat, usar las fórmulas para un ajuste lineal por cuadrados mínimos para obtener la recta que mejor aproxima estos datos. Graficar los datos y el ajuste obtenido. Bien. Ahí paso a compartir mi terminal. Vamos a los datos de las clases. Vamos a ver los datos que tenemos. Bien. Vamos a importar NumPy. np y si hacemos np.loadtxt de datos1a.dat, van a ver que nos leyó sin muchos problemas los datos, no hay ningún drama ahí. Entonces vamos a almacenar esto acá. Datos es esto. Déjenme un ratito que reviso el enunciado. Tenemos que leer los datos. Usamos las fórmulas para ajuste lineal por cuadrados mínimos. Bien. Ahora vamos a buscar la fórmula para el ajuste lineal. Dame un ratito que tengo que encontrar el práctico, el teórico. Aproximación de funciones. Si van al aula virtual, la clase 10 debería ser. Bien, claro, la regresión lineal se define a partir de la minimización de una función, ¿sí? Entonces, como todavía no vamos a ver mucho de minimización, vamos a pasar a usar las funciones de NumPy. Entonces, si revisamos, por ejemplo, polyfit, lo que nos da es conseguir, nos fitea un polinomio de grado que nosotros pidamos, utilizando los puntos X y los puntos Y. Entonces, si seguimos revisando un poquito, nos dice, como ven acá, que lo que hace es obtener un polinomio que minimiza el error cuadrático en el orden que nosotros pidamos. Entonces, esto es lo que nos debería regresar ese polinomio que estamos buscando. Entonces vamos a ver binomio, pero nosotros vamos a definir quiénes son nuestros X. Recuerden que datos 0 es nuestro primer arreglo, el de los X, y datos en 1 es el arreglo de los Y. ¿Sí? Entonces definimos X e Y de esta forma. Y nuestro polinomio va a ser nb.polyfit de X e Y de
grado 2. De grado 1, sorry. Entonces, si se fijan, ahí nos da el arreglo. Ahora lo que tenemos que hacer es graficar los datos y el ajuste obtenido. Bien, entonces vamos a importar pyplot. No se hagan problema de esos errores que me está tirando. En algún momento voy a arreglar esa parte. Son solamente warnings. Entonces nosotros tenemos nuestro X, tenemos nuestro Y y tenemos nuestro polinomio. Entonces lo que podemos hacer es plotear X con Y. Vamos a utilizar un marcador de estrellitas. Y vamos a plotear X con polinomio. Recuerden que, como habíamos dicho, el primer elemento de nuestro polinomio es el coeficiente independiente y así vamos subiendo. Entonces, polinomio en 0 va a estar solito y a eso le vamos a sumar polinomio en 1 por X. Si nosotros queremos mostrar ese polinomio, al revés. Ah, entonces sí estaba al revés. Hoy creo que no van a poder ver el gráfico. Ya se los actualizo. Pueden ver, creo que van a poder ver las dos. Entonces, de vuelta. Dejo el gráfico arriba. Parece que yo estaba equivocado. Y el primer elemento del polinomio es el que acompaña al coeficiente X. Y el segundo elemento es el independiente. ¿Sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer es graficar. Las estrellitas eran los puntos que nosotros tenemos que ajustar. Y el naranja es la recta que representa nuestro polinomio. Eso sería más o menos lo básico del uso de Polyfit. Veamos si había algo más para revisar acá. Dada la recta, en el ejercicio B nos dice que dada la recta Y igual a 3/4 de X menos 1/2, generemos un conjunto de pares X sub Y y Y sub Y de 1 a 20 en el intervalo 0-10 con dispersión normal en el eje Y. Realizar un ajuste lineal a los datos, obtener los coeficientes y dibujar el ajuste. Investigar, nos pide que investiguemos los comandos linspace, runm, polyval y polyfit de la librería NumPy. Bueno, para los que todavía no lo sepan, linspace lo que hace es generarnos puntos X espaciados desde un punto al otro. Y nosotros normalmente el uso que le damos al linspace es el primer elemento es el primer punto del intervalo, el segundo elemento es el segundo punto del intervalo y el tercer elemento es la cantidad de puntos que queremos que tenga ese linspace. ¿Sí? Y si se fija nos devolvió 3 puntos X espaciados que son el 0, el 0.5 y el 1. Si nosotros seguimos probando, nos va a seguir tirando lo que queremos. Entonces esto está bueno cuando nosotros queremos armar conjuntos X espaciados de puntos de un intervalo. Después, ¿qué hace runm?
probablemente sea random. Si se fijan, nosotros lo que teníamos que usar era una función normal. Esto nos genera automáticamente un número en una distribución normal. ¿Sí? En la distribución normal debería estar, si ven la documentación, la distribución normal, le podemos poner nosotros la media y la varianza que queramos, pero en este caso vamos a usar 0 y 1. Lo que sí le podemos pedir es el tamaño. Entonces, con eso podemos conseguir más de un elemento. Entonces, si ahora yo pido esto, 20, me va a dar un arreglo de 20 números que están distribuidos con la distribución de probabilidad normal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, nuestro X va a ser un linspace que empieza en 0 y termina en 10, según lo que dice nuestro ejercicio, y vamos a necesitar 20 puntos. ¿Sí? Si vemos el X, ahí nos generó. Entonces ahora lo que deberíamos hacer es generar la recta Y. La recta Y va a ser 3/4 por X menos medio. Si se fijan, esa es nuestra recta. Para estar más seguros, podemos directamente plotearla. Y verla. Si la ven, tiene bastante pinta de que es nuestra recta. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, a esa recta le sumamos nuestros números en distribución normal. ¿Sí? Entonces, I_norm, por ejemplo, va a ser I más nuestro np random.normal size de 20. Y nosotros hacemos eso, y ahora queremos plotear norm, vamos a mostrar que son puntos de esta forma. Si se fijan bien, ahora estos son puntos que están un poco más dispersos sobre la recta, pero más o menos uno puede visualizar que la podemos llegar a ajustar. Entonces el ejercicio lo que nos pide es realizar el ajuste lineal. Entonces ahora nosotros tenemos X, tenemos I_norm. Entonces de vuelta lo que hacemos es, nuestro nuevo polinomio va a ser np.polyfit de X con I_norm. Faltó degree igual a 2. Igual a 1. Entonces ahora lo que podemos hacer es plotear de vuelta nuestro X. Y podemos usar Polyval. Y además, vamos a graficar nuestros X con nuestros I_norm. Y vamos a usar los puntitos de vuelta. Si todo sale bien, parece que salió todo bien, tenemos nuestro polinomio evaluado
y además los puntitos. Si quieren, también podemos agregar la otra recta que habíamos hecho para ver si realmente coincide o si hay alguna diferencia. Bien, es para eso que podemos hacer de vuelta, es agregar X con Y. ¿Sí? X con Y, eso nos va a directamente graficar la recta, entonces no pasa nada. Y si se fijan, la recta azul es la que nosotros conseguimos haciendo el ajuste y la verde era nuestra original. Que bueno, no están tan lejos una de la otra, pero son diferentes. Bien, creo que con eso alcanzaría. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Tenemos el ejercicio 2 del parcial hecho? Sí, Bien. lo tenemos. Entonces mostramos ahora. Bueno, perdón por los inconvenientes. Habíamos quedado entonces en el ejercicio 2, en el punto B, que era modificar el método de Newton para obtener el método de Stephenson. ¿Sí? Acá ya... bueno, algo que estaría bueno, que lo acaban de ver en vivo, es el problema de copiar y pegar las cosas y el tema de la indentación. Parece que está todo bien, que todos los espacios se respetan, pero bueno, no siempre pasa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto de copiar y pegar. Bueno, este entonces es el código, lo repasemos un poquito. Yo llamo a la función en el punto x0, ya yo no necesito la derivada porque este método no lo requiere. Llamo lo que es f-, que va a ser la función evaluada en el x0 más f, que era la función que ya había evaluado en el punto x0. ¿Sí? Aquí almaceno el histórico de los puntos y de los valores de la función, y aquí es donde se hace la gran modificación con respecto al método de Newton. Ahora mi nuevo iterado es el iterado anterior menos la función evaluada en el punto x0 al cuadrado dividida a esta diferencia. ¿Sí? Como antes, si ya el paso comienza a ser muy pequeño, entonces le digo a mi algoritmo que pare. Mari, no se está viendo tu pantalla. Oh. También que venía. Bueno, hoy no es mi día. Ya bueno. Ahí está, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, esto entonces era lo que les estaba comentando, la modificación que había con respecto al método de Newton. Nuevamente, sí, el paso es muy pequeño, entonces el algoritmo para, y acá es donde empiezo a actualizar las variables. Ahora mi x0 es el xn que acabo de calcular, evalúo nuevamente la función en x0 y lo guardo en la variable f, y la función evaluada en x0 más f es lo que guardo en f barra, ¿sí? Y como antes, los voy almacenando en esta lista de históricos. Entonces, bueno, importo, creo que se llama así, rStiff, importo la librería math para poder calcular el logaritmo. Defino entonces la función, ¿sí? La función que llamo func, la primera parte se corresponde con la función, la segunda con la derivada, que ahora ya no sería necesario, y llamo al método de Stiff, ¿sí? Tengo el histórico para x y para y, lo llamo rStiff.rStiff, la función, el punto inicial, la tolerancia y el máximo número de iteraciones. ¿Sí? Entonces tengo el histórico de puntos generados, es este de acá. ¿Sí? Bien, eso era para ver que el algoritmo funcione, lo que antes no pasaba. Ahora lo que vamos a ver es el punto C. ¿Sí? El punto C lo que me pide es
comparar los métodos variando el punto inicial, nos da una lista de puntos iniciales y dar una breve conclusión sobre los beneficios de cada método. Entonces, por las dudas, las cosas no volvieron a funcionar, más o menos, tengo el esqueleto, ¿sí? En este archivo vamos a hacer correr el punto C, entonces lo que voy a hacer es importar tanto el método de Newton como el que acabamos de hacer, RStiff, y nuevamente la librería Math. Acá defino la función, ahora sí, como voy a usar los dos métodos, necesito tanto la función como su derivada. Y acá lo que voy a ir haciendo va a ser guardar el histórico de resultados de Newton, y lo mismo voy a hacer para Stiff. Entonces tengo el histórico de Stiff, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es le puedo poner punto, ¿sí? Para punto en esta lista, que era 1.39, 1.4, 1.41 y 3 nos piden, bueno, que calculemos los ceros de la función usando Newton, ¿sí? Acá tengo que modificar punto, estos van a ser los puntos iniciales, y fíjense que voy a guardar el histórico de puntos generados por el algoritmo, perdón el ruido de fondo, y los voy a ir almacenando en histórico Newton, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer para Stiff. Voy a generar un histórico de puntos, S, no necesito el de los valores funcionales, y tengo rstiff.rstiff, como variables de entrada era la función, el punto, creo que esto era lo mismo, ¿sí? Y el máximo número de iteraciones, 100. Y como les mencioné, voy a guardar todo en el histórico de stiff.append, el histórico de los puntos por cada nuevo punto inicial que tengo. ¿Sí? Entiendo. Y entonces ahora lo que hago es print del histórico de Newton y print del histórico de Stiff. Control G. Acá me falta un igual. Uy. Control G, entiendo que debería estar todo bien. ¿O no? Bueno, vamos a ver ahora. Control G. Exit. Bien, entonces voy a... bueno, no hace falta. Bueno, import, lo llamé ejercicio 2. A ver, ejercicio 2. Y, bueno, debería haberlo hecho de una manera mucho más linda, ¿sí? Lo que podría hacer es directamente imprimir en vez de guardarlo, ¿no? Si no, de última un... ¿sí? Control G. Exit. Python. Ejercicio 2.py. Bueno. Y acá tengo entonces el histórico de puntos que me va generando cada uno de los métodos. El primero se corresponde con el método de Newton y el segundo con el de Stiff, ¿sí? Y, bueno, el ejercicio al final nos decía que teníamos que comparar, ¿a dónde andaré? Por acá, ¿sí? Que teníamos que dar una breve conclusión sobre los beneficios de cada método, ¿sí? Como ustedes lo habrán podido ver mejor, bueno, uno de los beneficios de Stephenson es que no tiene que usar la derivada de la función. Entonces, en este caso, la función es sencilla y nosotros podemos calcular la derivada, o al menos sabemos que analíticamente está. Pero hay otros casos en los que solamente tenemos datos medios puntuales y no tenemos a mano la derivada, ¿sí? Entonces, en esos casos, Newton ya no nos es útil, ¿sí? Lo que sí se puede ver, por ejemplo, es que cuando el punto inicial está muy lejos de lo que es la solución, por ejemplo, Newton es mucho más rápido, ¿sí? En cambio a Stephenson le lleva mucho
bueno, no sé si muchos, hay que ver eso, pero le lleva una cantidad de pasos mayor que en el caso del método de Newton. Y eso es todo, creo. Y perdón de vuelta por los inconvenientes. No sé, si hay alguna pregunta. Sí, bueno, no se comparte pantalla. Sí. 1 por ahí a la -6 en Steve, o la habré puesto mal. Sí, puede ser. Sí, bueno, gracias. Sí, acá, para que tengan los dos los mismos criterios de parada. Gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Con respecto a los parciales, los estamos corrigiendo ahora. Se puede llegar a tomar un poquito más porque el aula virtual además nos da un poco nos deja hacer devoluciones de cada uno de los parciales, así que estamos escribiendo algunas de ellas, pero también nos da la opción de notificar apenas la hagamos para cada alumno, así que van a ir llegando algunos mails probablemente. Parece que no hay más consultas. O por lo menos nadie está hablando. Ahí va. Lo que leí sobre Steph es que su fórmula de iteración tiene convergencia cuadrática y Newton también lo sería si está cerca de la raíz. Si ambas tienen el mismo orden de convergencia, se podría decir que es una ventaja que Newton tenga menos iteraciones. Lo que se puede decir en realidad es que en el peor de los casos van a converger más o menos igual. No sé si Mari, vos leíste un poco sobre Stephenson. Si lo que normalmente se hace es crear una cota, o sea, no es exactamente cuadrática la convergencia, sino a veces es un término cuadrático por otra constante. Quizás sean diferentes. No sé, ¿vos has leído algo sobre eso, Mari? Sí, o sea, claro, la idea de Stephenson es que se le pone como un criterio para acelerar la convergencia. En la teoría tienen convergencia cuadrática, pero de la teoría a la práctica hay una brecha muy grande. Entonces, bueno, depende mucho del problema y uno siempre dice cerca de una solución. Cuando dice cerca de una solución, es todo muy agarrado ahí de los pelos, porque quede cerca. Uno en general no conoce la solución, entonces nunca uno puede más o menos estimar dónde está la solución para saber si estás comenzando cerca o no. Claro, además Newton tiene la ventaja de que se podría decir que es un método más exacto porque está usando una mejor aproximación de la derivada, que es la derivada, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente, la ventaja que tiene es usar la derivada. El problema es que también es una desventaja, porque no siempre se va a conocer la derivada de la función. Claro, y además hay casos, esto porque son problemas sencillos, pero hay casos donde realmente uno puede tener a mano la derivada, pero computacionalmente es muy difícil de calcular, muy costoso de calcular. Entonces, ahí también el tema de, bueno, cuánto me cuestan las evaluaciones funcionales, cuánto me cuesta calcular la derivada, evaluar la derivada, eso se ve, pero en problemas más grandes. Claro, la gente que vaya a tener numérico 2 va a aprender un poco más de lo que es la complejidad computacional. La gente de computación probablemente ya lo ha visto, pero bueno, la idea es que no siempre se mide por cuántas iteraciones se hace para un método, sino realmente cuántas operaciones terminan haciendo, porque es el límite con el que se encuentra la máquina. Uh-huh. La otra pregunta es si vamos a subir el video. Sí, se está grabando. En un rato voy a tratar de editarlo y en estos días ya va a estar subido. No sé si habrá más consultas. Bueno,
parece que no. Ya saben, cualquier cosa nos pueden mandar por mail o por el aula virtual, lo que necesiten. Y nos vemos un rato el viernes, quizás. Les vamos a estar avisando, al menos vamos a estar para consultas. Quizá hagamos algún ejercicio, pero creo que más o menos se pueden ir haciendo. Vayan avanzando los que puedan. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Nos vemos. Adiós.